Más rápido, viejo inútil, que mis socios no pisen el piso mojado. Y luego ve a limpiar los baños, que dan asco. La voz de mi hijo, de Sergio, resonó en el pasillo de mármol como un latigazo. El eco rebotó en las paredes de cristal y en los rostros de los dos hombres trajeados que lo acompañaban. Eran clientes importantes, se notaba por el corte de sus trajes italianos y el brillo de sus zapatos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Uno de ellos sonrió con suficiencia. El otro tuvo la decencia de apartar la mirada, incómodo. Pero mi hijo no. Sergio me miraba desde arriba, con los ojos llenos de un desprecio frío, calculado. Me miraba a mí, a su padre, arrodillado en el suelo con un trapo sucio en la mano y un balde de agua gris a mi lado. Yo era parte del decorado de su éxito, el estorbo que confirmaba su estatus, el viejo inútil que le servía para demostrar poder frente a sus socios. No le respondí. ¿Qué se le responde a un hijo que te niega frente al mundo? Levanté la vista, lo miré a los ojos solo por un segundo, y luego la bajé de nuevo hacia el piso de mármol, ese piso frío y brillante que parecía burlarse de mis rodillas adoloridas. Seguí trapeando, escuchando el sonido de sus zapatos caros alejándose, mezclado con la risa contenida de sus acompañantes. Y en ese silencio, en ese pasillo que olía a cera y a humillación, me sentí más solo que nunca. Si conoces este sentimiento, compadre, si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia sangre, suscríbete al canal. Esta historia es para ti, para que sepas que no estás solo. Mi vida no siempre olía a cloro y a desinfectante de baños. Hubo un tiempo en que olía a cemento fresco, a tierra mojada, a la chamba dura bajo el sol de la Ciudad de México. Mi nombre es Roberto Villanueva y tengo 75 años. Hoy soy conserje en el corporativo Torre Diamante, uno de los edificios más lujosos de Santa Fe. Pero hace 30 años yo era el dueño de Constructora Villanueva, la empresa que levantó media ciudad. Me acuerdo como si fuera ayer. Yo y mi compadre del alma, Héctor Solís, llegamos del pueblo, de Hidalgo, con una mano adelante y otra atrás. Éramos albañiles, peones, comíamos tacos de sal y dormíamos donde nos agarraba la noche. Pero teníamos hambre, no de comida, sino de ser alguien. Juntamos nuestros pocos pesos, compramos una camioneta destartalada y empezamos a tomar trabajos pequeños. Una barda aquí, un techo allá. No teníamos oficina, nuestra oficina era la cabina de esa camioneta. Y nuestro único capital era nuestra palabra y nuestras manos. Unas manos callosas que no le tenían miedo al trabajo. Un día, compadre, me decía Héctor, mientras compartíamos un Boeing de guayaba, vamos a construir edificios tan altos que le hagan sombra a los de los ricos. Y lo hicimos. Gracias a Dios y a que trabajamos como animales, la constructora creció. Ganamos licitaciones, contratamos gente, compramos maquinaria. Nos convertimos en un nombre. Y fue en esos años de lucha que nació Sergio, mi único hijo. Cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez, un bebecito arrugado y llorón, le hice una promesa. Tú no vas a sufrir lo que yo sufrí, mi hijo. No vas a saber lo que es el hambre ni el frío. Vas a tenerlo todo. Y se lo di. Todo. Las mejores escuelas, los mejores juguetes, viajes al extranjero. Mientras yo llegaba a casa cubierto de polvo de yeso, él me esperaba con su uniforme impecable de colegio privado. Quería que tuviera una vida diferente, una vida de señor, de licenciado. No quería que sus manos se llenaran de callos como las mías. Quería que sus manos firmaran contratos, no que pegaran ladrillos. Mi esposa, Marta, que en paz descanse, a veces me lo advertía. Le estás dando todo muy fácil, Roberto. No está aprendiendo a valorar el esfuerzo. Y yo le respondía, para eso me friego yo, mi amor, para que él no tenga que hacerlo.
qué equivocado estaba. El día que cumplí 40 años, después de firmar el contrato para construir un complejo de apartamentos enorme, fui a una joyería en el centro y me compré un reloj. No era un Rolex ni nada de eso, era un reloj sencillo, de acero, marca Citizen, pero para mí era un trofeo. El símbolo de que yo, Roberto Villanueva, el que llegó del pueblo sin un quinto, ahora era dueño de mi propio tiempo. Ese reloj me acompañó durante décadas, en las juntas, en las obras, en los bautizos, en los funerales. Siguió marcando la hora puntual sin fallar nunca. Viendo cómo mi empresa crecía y cómo mi hijo se convertía en un hombre, o en lo que yo creía que era un hombre. Cuando Marta murió, algo se rompió dentro de mí. El motor de mi vida se apagó. Vendí mi parte de la constructora a los hijos de Héctor. Me dieron una fortuna, más lana de la que podría gastar en 3 vidas. Pero el dinero no me devolvió la alegría. Me sentía solo en esa casa enorme, llena de recuerdos. Sergio, que para entonces ya era un exitoso gerente en una empresa de tecnología, me dijo: «Papá, ya no tienes que trabajar, disfruta tu dinero, vete de viaje». Pero yo no quería viajar, yo quería sentirme útil, la inactividad me estaba matando. Así que tomé una decisión que nadie entendió. Puse todo mi dinero en un fideicomiso ciego, a cargo de unos abogados de confianza. Compré varios edificios de oficinas como inversión, pero les dije a los abogados que yo no quería saber nada de la administración. Solo quería recibir una pequeña renta mensual para mis gastos. Y con el resto del tiempo hice algo que a mi hijo le pareció una locura. Me cambié el nombre a Roberto Martínez en mi solicitud de empleo y busqué chamba de lo que fuera. Y la encontré aquí, en la Torre Diamante, de conserje. «¿Pero por qué, papá?», me gritó Sergio por teléfono. «¿Por qué quieres humillarte así? Eres millonario». «No quiero ser millonario, hijo. Quiero ser Roberto. Quiero levantarme en la mañana y saber que tengo un trabajo que hacer. Quiero hablar con gente, barrer un piso, sentir que sirva para algo». Él nunca lo entendió. Para él, el trabajo era un medio para conseguir estatus, no un fin en sí mismo. Y lo peor de todo, fue él quien me recomendó a la administración de este edificio. «Mi papá es un viejito que necesita distraerse», les dijo. «Páguenle el mínimo, no necesita más». Y así empecé. Hace 2 años. 2 años de ver a mi hijo llegar en su coche de lujo, con sus trajes caros. 2 años de que él pasara a mi lado en los pasillos que yo mismo había barrido y apenas me dirigiera a un «¿Qué hubo, jefe?», con una sonrisa torcida. 2 años de silencio y de pequeñas humillaciones. Hasta hoy. Hoy, la humillación no fue pequeña. Fue un grito. Y ese grito lo cambió todo. Termino de limpiar el pasillo. La mancha que dejó el café derramado de uno de los socios de mi hijo ya no está. Pero la mancha en mi alma, esa sigue ahí. Guardo mis cosas en el carrito y lo empujo hacia la bodega de limpieza, esa pequeña habitación sin ventanas al final del pasillo que es mi único refugio en este palacio de cristal. Al entrar, doña Elvira está ahí, sentada en una caja de cartón comiendo una torta de jamón. Elvira es la otra conserje, una mujer mayor, viuda como yo, con una cara llena de arrugas buenas, de las que se hacen de tanto sonreír a pesar de las penas. Ella suspira. «Ay, estos muchachos de ahora, creen que el mundo les debe todo. No les haga caso, don Robertito. La gente que vale de verdad no necesita andarlo gritando. Se les nota en la mirada». Sus palabras son un bálsamo, un pequeño curita en una herida muy grande. Le acepto el pedazo de torta. Y por unos minutos en esa bodega que huele a fabuloso y a tristeza compartida, me siento un poco menos solo. Mi turno termina a las 6. Me quito el uniforme gris, me pongo mi pantalón de mezclilla y mi chamarra vieja. Tomo el metro. 1 hora y media de viaje, apretado entre cientos de personas que, como yo, regresan a casa después de un día de chamba.
Salgo en la estación de Ecatepec. El aire aquí es diferente. Huele a polvo, a fritanga, a vida real. Camino las 6 cuadras que me separan de mi departamento. Es un cuarto pequeño, en una vecindad ruidosa. Un catre, una mesita, una parrilla eléctrica y un baño que comparte con otras 4 familias. Aquí vivo. El dueño multimillonario de la Torre Diamante viviendo en un cuarto de azotea. ¡Qué ironía! Entro a mi cuarto, cierro la puerta y el ruido del mundo se queda afuera. Me siento en el catre. El cansancio no es solo de los huesos, es un cansancio del alma. Miro mis manos, ásperas, con las venas marcadas, las uñas cortas, manos de trabajador, manos que construyeron un imperio, manos que ahora limpian los baños que usa mi hijo. Luego miro mi muñeca. Ahí sigue mi viejo reloj Citizen, el de acero, el de mis 40 años. Sigue caminando, preciso, indiferente al mármol o al polvo. Tic-tac, tic-tac, como si me dijera que el tiempo pone todo en su lugar. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, me pregunto si a mi tiempo todavía le quedan fuerzas para hacerlo. El sol todavía no se asomaba por los cerros que rodean el Valle de México cuando mis ojos se abrieron. No necesitaba despertador. Mi cuerpo, acostumbrado durante 50 años a levantarse antes que el gallo, simplemente obedecía a un reloj interno. Me senté en el borde del catre, sintiendo el frío del piso de cemento en las plantas de mis pies. Por la ventana se colaba la luz grisácea del amanecer y el olor a pan dulce que venía de la panadería de la esquina. Mi rutina era siempre la misma: poner a calentar agua en la parrilla eléctrica para un café de olla instantáneo, remojar un pan de concha y sentarme en la única silla de mi cuarto a mirar la ciudad despertar. Mientras el café amargo me calentaba por dentro, mi mente, como siempre, se fue de viaje. Se fue a un sábado de hace 30 años. Sergio tenía unos 15, era un muchacho espigado, con esa torpeza de la adolescencia y una cara llena de granos que trataba de ocultar con el pelo largo. Ese día decidí llevarlo conmigo a la obra. Estábamos construyendo uno de los primeros grandes centros comerciales de Interlomas. Quería que viera de dónde salía la lana para sus tenis de marca y sus videojuegos. «Quiero que veas lo que es el trabajo de verdad, mijo», le dije mientras le daba un casco, «para que valores». Recuerdo su cara de asco al llegar, el olor a cemento, el ruido de las máquinas, el sudor de los albañiles. Miraba a los trabajadores como si fueran de otra especie. «Anda, ayúdale a don Pepe a cargar esos tabiques», le dije, señalando a mi mejor maestro de obras. Sergio dio un paso atrás como si le hubiera pedido que tocara a un leproso. «Yo no voy a cargar nada, papá, y no quiero oler a sudor como estos gatos». La palabra gatos me cayó como una bofetada. Así, con ese desprecio, llamaba a los hombres que estaban construyendo el imperio que le daría de comer toda su vida. Don Pepe, un hombre mayor, lleno de dignidad, bajó la cabeza y siguió con su chamba, fingiendo no haber escuchado. Yo me llevé a Sergio a un rincón. «Nunca vuelvas a faltarle el respeto a un hombre, ¿me oíste? Estas manos, las de don Pepe y las mías, son las que pagan tu escuela de niño rico». Él solo se encogió de hombros. «Yo no quiero ser como ustedes, yo quiero ser jefe, usar corbata». Esa noche se lo conté a Marta. Estábamos en la cocina de nuestra casa en Las Lomas, una casa que olía a flores frescas y a tortillas recién hechas. Ella me escuchó, como siempre, con su paciencia infinita. «Te lo dije, Roberto, lo estás criando en una burbuja, le estás haciendo daño». Yo, en mi soberbia de hombre exitoso, le respondí: «Mi hijo va a ser un señor, un licenciado. No necesita saber cómo se pega un ladrillo, para eso estoy yo». Marta solo suspiró y negó con la cabeza. «Ojalá no te arrepientas un día, viejo terco». Cuánta razón tenía, Dios mío, cuánta razón. El recuerdo se desvaneció con el último sorbo de café. Me puse mi uniforme gris, el que olía a sudor y a cloro. Tomé el metro. El mismo viaje, la misma multitud anónima. Al llegar a la Torre Diamante, sentí que el ambiente había cambiado.
Los guardias de seguridad, los otros trabajadores de limpieza, todos me saludaban con una formalidad extraña, casi solemne. Evitaban mi mirada. La noticia del grito de mi hijo, del viejo inútil, se había esparcido por los pasillos como una plaga silenciosa. La humillación ya no era solo mía, ahora era un secreto a voces. Subí al piso 35, el piso donde estaban las oficinas de la empresa de Sergio. Apenas salí del elevador, me lo encontré de frente. Venía caminando rápido, hablando por su celular, con esa arrogancia de quien se siente dueño del mundo. Me vio. Se detuvo un segundo. En su cara no había ni una pizca de arrepentimiento. Había molestia. Como si mi simple presencia le recordara un mal trago que prefería olvidar. «Ah, qué bueno que llegaste temprano, jefe», me dijo, cortando su llamada. Su tono era falsamente despreocupado. «Hay una fuga en el baño de mujeres del piso 15, el de las directoras. A ver si le echas ganas, que no quiero quejas de mis empleadas por tu culpa». Ni siquiera me llamó por mi nombre, solo jefe, una palabra que en su boca sonaba como un insulto. Se dio la vuelta y se fue, dejándome ahí parado con el carrito de la limpieza. Fui al piso 15. El baño de mujeres era un lujo, mármol rosa, grifos dorados, espejos enormes, y un inodoro, el del fondo, que no paraba de tirar agua. Tuve que cerrar la llave de paso, sacar todo el agua con una jerga, desarmar el tanque. Era un trabajo sencillo para mí, que había construido edificios enteros, pero se sentía degradante. Mientras trabajaba de rodillas, con las manos metidas en el agua sucia del inodoro, me preguntaba, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué momento el amor que le di se convirtió en este desprecio? ¿Fue el dinero? ¿Fui yo por querer protegerlo de todo? Por primera vez en muchos años sentí ganas de llorar. Pero me las aguanté. Un hombre puede perderlo todo, pero no puede perder la compostura frente a un inodoro. ¿Un cafecito? La voz de doña Elvira me sacó de mis pensamientos. Estaba parada en la puerta del baño con un pequeño termo en la mano. «Para el frío del alma, don Robertito», dijo, con una sonrisa triste. Nos sentamos ahí mismo, en el piso del pasillo, recargados en la pared. Me sirvió un poco de café en la tapa del termo. Estaba dulce y caliente. Mi hija, la más chica, empezó a contarme, sin que yo le preguntara nada. Estudió para abogada, con muchos sacrificios, ¿eh? Le pagamos la carrera mi difunto esposo y yo. Ahora es una abogada importante. Y ya no me habla. Dice que le da vergüenza que sus amigos sepan que su mamá vive en Nesa y vende quesadillas en el tianguis. Suspiró. Así son los hijos a veces. Se les olvida de qué raíz vienen. Creen que nacieron en maceta. La escuché en silencio, y por primera vez sentí que mi dolor no era único. Era el dolor de muchos padres y madres silenciosos. Nos terminamos el café sin decir más. Su compañía, su historia, fue mejor que cualquier palabra de consuelo. Terminé de arreglar el baño y seguí con mi rutina. Barrer pasillos, vaciar botes de basura, limpiar los vidrios de las oficinas donde jóvenes con traje hablaban de millones de dólares. A las 6, puntual como siempre, me quité el uniforme. Estaba cansado. El día había sido largo y pesado para el alma. Mientras esperaba el elevador para irme, la puerta de la oficina de Sergio se abrió. Salió él, riendo a carcajadas con los mismos dos socios de ayer. Se veían contentos, como si hubieran cerrado un gran negocio. Pasaron a mi lado. Sergio me vio, esperando el elevador con mi mochila al hombro. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su cara. «¡Uy, casi se me olvida!», exclamó, como si recordara algo importante. Y frente a sus socios sacó de su bolsillo una pluma finísima, de esas de oro, y accidentalmente la dejó caer al suelo justo a mis pies. La pluma rodó y se detuvo junto a la punta de mis viejos zapatos. Él me miró. Los socios me miraron. El tiempo se detuvo. «Jefe», dijo Sergio con la voz más cínica que le había escuchado en mi vida. «Qué torpe soy. Se me cayó. ¿Me la levantas, por favor?»
Era la estocada final, la humillación definitiva. Ya no era un grito, era un susurro venenoso, una prueba pública de mi sumisión. Me quedé quieto. Miré la pluma dorada brillando en el piso. Luego levanté la vista y lo miré a él, a mi hijo. En mi cara ya no había dolor, no había tristeza. Había algo nuevo, una calma helada, una claridad absoluta. No me moví, no dije nada, solo lo miré fijamente. Y mi viejo reloj Citizen pareció marcar el tiempo más fuerte que nunca. Tic-tac. El tiempo de la paciencia se había terminado. El tiempo se detuvo en ese pasillo de mármol. Mi hijo, Sergio, me miraba con una sonrisa triunfante, esperando que yo, como un perro amaestrado, me agachara a recoger su pluma de oro. Sus dos socios me observaban con una curiosidad cruel, como si estuvieran presenciando un espectáculo en un circo romano. Esperaban ver al león devorar al viejo cristiano. Pero el viejo cristiano ya estaba cansado de ser devorado. Levanté la vista del suelo, dejé de mirar la pluma y clavé mis ojos en los de mi hijo. Y con una voz tranquila, una voz que no parecía mía, una voz que venía de muy adentro, de los cimientos de mi alma, dije: los hombres de verdad, Sergio, no dejan caer las cosas, y si por accidente se les caen, tienen la decencia de levantarlas ellos mismos. La sonrisa se borró de su cara como si le hubiera echado un balde de agua fría. Se quedó mudo. Sus socios se miraron entre ellos incómodos. El juego se había terminado, y el ganador no era él. Sin esperar el elevador, me di la vuelta, abrí la pesada puerta de la escalera de servicio y empecé a bajar los 35 pisos a pie. Cada escalón que bajaba sentía que un peso se me quitaba de los hombros. Ya no era el conserje humillado, era Roberto Villanueva, un hombre que acababa de recuperar su dignidad. Esa noche no dormí. Di vueltas y vueltas en mi catre, pero no era por la angustia, era por una energía extraña, una lucidez fría que no había sentido en años. Comprendí que mi experimento de vida sencilla había fracasado. Fracasó no porque la vida sencilla fuera mala, sino porque mi propio hijo fue incapaz de ver al hombre detrás del uniforme de conserje. Para él, el valor de una persona estaba en el traje que vestía, no en el corazón que latía debajo. Y esa lección, la lección de que la dignidad no tiene precio, se la tenía que enseñar yo, porque como su padre, era mi última obligación. Mi mente voló de nuevo al pasado, a un día lluvioso de hace 5 años. Estaba en la oficina de Héctor, mi compadre, mi socio de toda la vida. Acabábamos de firmar los papeles de la venta de mi parte de Constructora Villanueva. Yo estaba decidido a retirarme, a desaparecer del mundo de los negocios. Héctor, con su cara de preocupación de siempre, trató de detenerme. «No te vayas del todo, Roberto», me suplicó. «Quédate como presidente honorario del consejo, como asesor, te necesitamos». «No, compadre», le dije, «estoy cansado, quiero paz, quiero ser un don nadie por un rato». Héctor vio que no iba a convencerme, suspiró y sacó otro documento de su portafolio. «Bueno, güey, si de verdad te vas a volver loco, por lo menos hazme un último favor. Fírmame este poder notarial, un poder general, amplio, para pleitos y cobranzas, para actos de dominio, para todo». Lo guardaré en mi caja fuerte. Nunca lo usaré, te lo juro por la Virgen de Guadalupe. Es solo por si acaso, por si algún día se necesita proteger tu nombre o tu legado de cualquier cosa. En ese momento me pareció una tontería, una exageración de mi compadre que siempre se preocupaba de más. Pero para no hacerle el feo, firmé ese papel y me olvidé de él por completo. Hasta esta noche. En la oscuridad de mi cuarto de azotea, recordé ese poder, el poder que le había dado a Héctor para actuar en mi nombre, la llave que podía abrir todas las puertas. Al día siguiente, no me puse el uniforme gris, me puse mis mejores pantalones de mezclilla, una camisa limpia y mi vieja chamarra. No fui a la estación del metro.
Caminé por calles que no había recorrido en años, hasta llegar a un barrio viejo, el barrio de La Guerrero, donde Héctor y yo tuvimos nuestro primer changarrito. Busqué un teléfono público, de esos que ya casi no existen. No quería que la llamada se pudiera rastrear. Con mis dedos temblorosos, marqué un número que me sabía de memoria. El número privado de la oficina de don Héctor Solís, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Contestó su secretaria. «¿Oficina del señor Solís, buenos días?» «Buenos días, señorita. Comuníqueme con el ingeniero, por favor. Dígale que le llama El Terco». Ese era mi apodo, el que Héctor me puso cuando empezábamos, porque yo nunca me rendía. Hubo un silencio. Escuché un murmullo. Y luego la voz de mi compadre, agitada, incrédula. «Roberto, ¿eres tú, cabrón? ¿Dónde te habías metido?» «Aquí ando, Héctor, dando la batalla», le respondí. Y sin darle más rodeos, le conté. No toda la historia de los 2 años, solo la escena de ayer, la del pasillo, la de los socios, la de la pluma de oro en el suelo. Escuché cómo la respiración de Héctor se agitaba al otro lado de la línea. Cuando terminó, explotó. «Ese malagradecido, ese hijo de... ¿Quieres que lo hunda, Roberto? Dime qué quieres que haga. Con una llamada puedo hacer que no vuelva a conseguir un contrato ni para pintar una barda en su vida. Con una llamada lo destruyo». Su lealtad, después de tantos años, me conmovió. Pero yo no quería eso. «No, Héctor», le dije con calma, «no quiero hundirlo. Quiero educarlo. Quiero que aprenda una lección que no se le olvide jamás. Escúchame bien. ¿Todavía tienes ese poder que te firmé?» Hubo una pausa, y luego una risa grave. «Claro que lo tengo, compadre. Lo tengo aquí, guardado en mi caja fuerte, esperando el día en que el Terco decidiera volver a la pelea». Mientras tanto, en una oficina de lujo en la Torre Diamante, mi hijo Sergio echaba humo por la cabeza. La humillación de ayer, el desafío de su padre frente a sus socios, era una afrenta que no podía tolerar. Se sentía expuesto, ridiculizado. Sus socios se habían burlado de él toda la mañana. «¿Qué pasó, Sergio? ¿Se te reveló la servidumbre?» Necesitaba reafirmar su autoridad, vengarse, y decidió hacerlo de la única manera que sabía, usando el poco poder que tenía. Levantó el teléfono y marcó la extensión de la administración del edificio. «Habla Sergio Villanueva del piso 35», dijo con voz cortante. «Quiero presentar una queja formal. El conserje del turno matutino, un viejo llamado Roberto Martínez, es un insolente y un flojo. Exijo que lo despidan inmediatamente. Si no lo hacen, consideraré romper mi contrato de arrendamiento». El administrador, temeroso de perder a un inquilino tan importante, le aseguró que tomaría cartas en el asunto de inmediato. Sergio colgó el teléfono, satisfecho. Se sirvió un whisky, aunque eran las 10 de la mañana. Se sintió poderoso de nuevo. Esa misma tarde, yo estaba sentado en una vieja cantina de la colonia Doctores, una de esas con puertas de vaivén y olor a cerveza y a nostalgia. Era la misma cantina donde Héctor y yo habíamos celebrado nuestro primer contrato grande, hacía 40 años. Héctor llegó puntual. No parecía el empresario poderoso que era. Venía vestido como antes, con guayabera y botas. Nos dimos un abrazo que duró 1 minuto entero. «Te extrañé, cabrón», me dijo. «Y yo a ti, compadre». Nos sentamos en una mesa al fondo. Pidió 2 tequilas. Y luego puso sobre la mesa una carpeta de cuero. «Aquí está todo, Roberto», dijo, abriéndola. «El poder notarial debidamente certificado. Y un pequeño resumen que mis contadores hicieron esta mañana sobre la empresa de tu hijo, Synergy Tech». Le eché un vistazo a los números. Mi compadre tenía razón. La empresa de Sergio era un cascarón vacío. Puras apariencias. Tenía deudas con proveedores, créditos bancarios hasta el cuello y un flujo de caja negativo. Vivía de pedir prestado para pagar lo prestado. Un castillo de naipes. Justo en ese momento sonó mi viejo celular, un Nokia de ladrillo que apenas usaba.
Era un número desconocido. Contesté. Buenas tardes, ¿hablo con el señor Roberto Martínez? Sí, él habla. Le llamo de la administración de la Torre Diamante, señor Martínez. Lamento informarle que, por políticas de la empresa y a solicitud expresa de uno de nuestros principales inquilinos, su contrato de trabajo ha sido terminado. Puede pasar mañana por su liquidación. Colgué el teléfono lentamente. Miré a Héctor. Él me miró a mí. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Una sonrisa de verdad, la primera en mucho tiempo. Levanté mi caballito de tequila. Perfecto, le dije a mi compadre. Ahora sí, ya no tengo nada que perder. Podemos empezar. El hombre al que acababan de despedir por teléfono era de nuevo don Roberto Villanueva, y estaba a punto de volver a los negocios. El tequila nos quemó la garganta, pero nos aclaró las ideas. Héctor, mi compadre, con su instinto de tiburón de los negocios, empezó a trazar un plan de ataque directo. Mira, Roberto, es fácil, decía, dibujando círculos con el dedo en la mesa mojada de cerveza. Conozco a los directores de los 2 bancos con los que trabaja tu hijo. Una llamada mía, solo una, y le cierran la línea de crédito mañana mismo. Se ahoga en 2 semanas. Yo negué con la cabeza. El sabor de la venganza fácil no me gustaba. Sabía a poco. No, compadre, le dije. Esto es personal, y tiene que ser a mi manera. No quiero que parezca el abuso de un poderoso. Quiero que sea una lección de negocios, de la vieja escuela. Quiero que él mismo se dé cuenta de su propia ineptitud, que vea cómo su castillo de arena se derrumba por su propio peso, no porque alguien más lo sopló. Héctor me miró, masticando la idea. Luego sonrió. Eres un cabrón retorcido, terco. Siempre lo fuiste. Está bien, a tu manera. ¿Cuál es el plan entonces? El plan, dije tomando otro sorbo de tequila, es que Roberto Villanueva seguirá muerto. Y don Roberto Martínez, el conserje, también. Vamos a crear un fantasma, Héctor. Durante las siguientes 2 horas, en esa cantina ruidosa y llena de humo, nació Inversiones y Recuperaciones del Norte S.A.D.C.B. Un nombre deliberadamente aburrido, anónimo, una empresa fantasma, registrada por los abogados de Héctor en Monterrey, con un capital social mínimo y una dirección fiscal que correspondía a una bodega abandonada. Esta empresa sería mi brazo ejecutor, mi avatar en el mundo de los negocios del que yo había renegado. Usando el poder notarial, yo, Roberto Villanueva, autoricé a esta nueva empresa a actuar en mi nombre, a comprar, a vender, a cobrar. Pero para el mundo, y especialmente para mi hijo, Inversiones del Norte sería solo una misteriosa y agresiva firma de cobranza. Mientras tanto, en su burbuja de lujo, Sergio celebraba. Haber logrado que despidieran a su padre le dio una inyección de poder, una sensación de control que necesitaba desesperadamente después de la humillación pública. Esa misma noche, para reafirmar su victoria, invitó a sus socios y a otros amigos del mundo de los negocios a una cena en El Pujol, uno de los restaurantes más caros y exclusivos de México. Pidió la mesa más grande, el vino más caro, el menú de degustación de 20 tiempos. Brindaba por un nuevo contrato millonario que se acababa de inventar. Se reía fuerte, contaba chistes malos, repartía palmadas en la espalda. Estaba actuando para ellos, pero sobre todo para sí mismo, tratando de convencerse de que él era ese hombre, el triunfador, el mero mero, y no el niño asustado que su padre había dejado sin palabras en un pasillo. Gastó en esa cena lo que yo habría tardado 6 meses en ganar como conserje. Y mientras lo hacía, no tenía idea de que, en la otra punta de la ciudad, un fantasma estaba empezando a comprar los clavos de su ataúd. Nuestra operación comenzó al día siguiente. No fuimos por los bancos, fuimos por los cimientos, por los pequeños proveedores, la gente que, como yo, se levanta temprano y trabaja duro. Los que le vendían a Sergio a crédito el equipo de cómputo, el software, los servicios de mantenimiento. Revisando los papeles que Héctor había conseguido, vimos que Synergy Tech les debía a más de 20 de ellos.
Cantidades pequeñas, de 50,000, 100,000 pesos, pero para un negocio pequeño, esa lana es la diferencia entre sobrevivir y quebrar. Y Sergio, como todo buen fantoche, prefería pagar la renta de su oficina de lujo antes que a la gente que le daba el servicio. Los abogados de Inversiones del Norte empezaron a contactarlos uno por uno. La oferta era simple y brutalmente efectiva. Sabemos que Synergy Tech le debe 100,000 pesos desde hace 6 meses. Le ofrecemos 70,000 pesos en efectivo, ahora mismo, a cambio de que nos ceda los derechos de cobro de esa deuda. Al principio desconfiaban. ¿Quiénes eran estos tipos? Pero cuando veían el maletín con el dinero, la duda se desvanecía. Para un pequeño empresario, 70,000 pesos en la mano valían más que 100,000 en el aire. En menos de una semana, sin que Sergio se diera cuenta, Inversiones del Norte se había convertido en su principal acreedor. Ya no le debía a 20 pequeños negocios amigos, le debía una suma considerable a una sola entidad, una corporación sin rostro y sin paciencia. A la semana siguiente cumplí con el trámite de ir por mi liquidación a la Torre Diamante. Me dieron un cheque miserable, mi pago por 2 años de limpiar la suciedad de otros. Al salir me encontré a doña Elvira en la entrada. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me vio. No es justo, don Robertito, lo vamos a extrañar mucho. No se preocupe por mí, Elvirita. A veces, para construir algo nuevo, primero hay que limpiar el terreno, le dije, guiñándole un ojo. Ella no entendió, pero sonrió. Saqué de mi cartera un fajo de billetes. Eran unos 5,000 pesos, de la pequeña renta que me pasaban mis abogados. Se los puse en la mano. Tome, para sus nietos. Usted fue la única persona amable conmigo en este lugar. La pobre mujer se quedó con la boca abierta, mirando los billetes, sin entender nada. Pero, ¿de dónde? De un viejo amigo, le dije, y me fui. El segundo acto de nuestra obra comenzó al día siguiente. Un mensajero con traje entregó un sobre en la recepción de Synergy Tech. Era una carta de los abogados de Inversiones y Recuperaciones del Norte, SADCB. En un lenguaje legal, frío y sin adornos, se le informaba al señor Sergio Villanueva que nuestra empresa había adquirido la totalidad de sus deudas con 20 proveedores diferentes, y que, en virtud de las cláusulas de los contratos originales, se exigía el pago inmediato e íntegro de la suma total, 1,800,000 pesos. Tenía un plazo de 72 horas para liquidar el adeudo antes de que se iniciara un proceso judicial. Imagino la escena. Sergio, en su oficina con vista panorámica, abriendo la carta con displicencia, pensando que era una factura más. Y luego, el color desapareciendo de su rostro a medida que leía. 1,800,000 pesos. Era una cantidad que él no tenía, que su empresa no podía generar ni en un año. Era una sentencia de muerte. Su primer instinto, el de siempre, fue el de la arrogancia. Llamó a sus propios abogados. Investiguen a estos tipos. ¿Quiénes chingados son? Díganles que vamos a negociar un plan de pagos. La respuesta de nuestros abogados fue una pared de hielo. La posición de nuestro cliente es firme. El pago debe ser total e inmediato. No hay negociación. La desesperación empezó a filtrarse por las grietas de su soberbia. Llamó a sus contactos en los bancos, los mismos con los que jugaba al golf, para pedir un crédito urgente. Pero la noticia de que una firma de cobranza agresiva estaba detrás de él ya había llegado al sistema financiero. Nadie le prestaría un peso a una empresa que estaba a punto de ser embargada. Las puertas se le empezaron a cerrar en la cara. El castillo de naipes, construido con apariencias y deudas, comenzaba a tambalearse con la primera brisa de la realidad. Esa noche, me contó Héctor, Sergio estaba desesperado. Lo supimos porque llamó a uno de los proveedores que nos había vendido la deuda, un viejo amigo de Héctor, para reclamarle. ¿Por qué me hiciste esto, güey? ¿Por qué le vendiste mi deuda a esos buitres? Y el hombre le respondió con la verdad más simple. Porque ellos me pagaron, Sergio, y tú no.
Mi hijo, por primera vez en su vida, se estaba enfrentando a una consecuencia real, a un problema que no podía resolver con una sonrisa falsa o una invitación a comer. Estaba solo, en su oficina de lujo, mirando los rascacielos de la ciudad, sin entender de dónde había salido ese fantasma, ese enemigo sin rostro que amenazaba con devorarlo. Y lo más irónico de todo es que la respuesta a su pregunta, la cara de su enemigo, era la misma cara que él, una semana antes, había llamado inútil y había mandado a limpiar los baños. Las 72 horas del ultimátum pasaron para Sergio como una fiebre, una pesadilla lúcida. El primer día lo dedicó a la negación. Caminaba de un lado a otro de su oficina como un animal enjaulado, gritándole a sus abogados por teléfono: «No pueden hacer esto, es ilegal, es usura, busquen un tecnicismo, una laguna, algo». Pero no había nada. Los contratos que él mismo había firmado con sus proveedores eran sólidos, y la cesión de deuda a Inversiones del Norte era, según le decían sus propios abogados, perfectamente legal. El segundo día, la negación dio paso al pánico. Se dio cuenta de que el fantasma que lo acosaba era real y que estaba a punto de devorarlo. El sudor frío le perlaba la frente. El nudo de la corbata de seda parecía apretarle el cuello hasta ahogarlo. Al tercer día, cuando el plazo estaba a punto de expirar, la desesperación lo empujó a hacer lo último que le quedaba, la jugada más humillante de todas. Decidió ir a pedirle ayuda a su suegro, a don Fernando, el famoso arquitecto, el hombre al que había pasado los últimos 20 años tratando de impresionar, el hombre por el cual había despreciado a su propio padre. Se puso su mejor traje, ensayó un discurso lleno de excusas y eufemismos y condujo su BMW hasta la mansión de su suegro en el Pedregal. Fue una escena que yo no vi, pero que Héctor, mi compadre, me describió después con un lujo de detalle casi poético. Se la contó uno de los sirvientes de la casa, que era primo de uno de sus albañiles. La lealtad de la gente de abajo a veces es más fuerte que cualquier contrato. Sergio llegó a la hora de la cena. Don Fernando y su esposa lo recibieron con su cortesía fría de siempre. Lo invitaron a sentarse a su mesa, una mesa larguísima de caoba, cubierta con un mantel de lino blanco y una vajilla que valía más que mi departamento. Y ahí, bajo la luz de un candelabro de cristal, mi hijo, el gran gerente, el que me había mandado a limpiar los baños, tuvo que humillarse, tuvo que contar su historia. Obviamente la adornó, dijo que había sido víctima de una jugada sucia de la competencia, que un fondo buitre estaba tratando de sacarlo del mercado. Nunca mencionó su mala administración, sus deudas, su despilfarro. Don Fernando, un hombre de 70 y tantos años, con el pelo completamente blanco y una mirada que parecía atravesar el alma, lo escuchó en silencio, sin tocar su comida. Cuando Sergio terminó suplicando un préstamo puente para salvar su prestigiosa empresa, su suegro se limpió los labios con la servilleta y le hizo una sola pregunta. ¿Y por qué debería yo darte un solo peso, muchacho? Sergio balbuceó algo sobre la familia, sobre el futuro, sobre el nombre. Don Fernando lo cortó en seco. La familia, dijo con una voz dura como el granito. Curioso que menciones la familia, porque me enteré de un incidente que ocurrió hace poco en tu oficina, un incidente con una pluma y un viejo conserje, un conserje que, casualmente, es tu propio padre. El color desapareció del rostro de Sergio, no esperaba ese golpe. Eso fue un malentendido, tartamudeó. No, Sergio, continuó don Fernando, implacable, no fue un malentendido, fue una falta de respeto, una falta de dignidad, y yo no hago negocios con gente que no tiene dignidad. He revisado los números de tu empresa, mis contadores lo hicieron esta mañana.
Es un desastre, un cascarón hueco sostenido por deudas y apariencias. ¿Y tú quieres que yo meta mi dinero, el dinero que he ganado trabajando 50 años, en ese pozo sin fondo? Se puso de pie. La cena había terminado. Yo no invierto en castillos de arena, Sergio, y mucho menos en hombres que no respetan a su propia sangre. Un hombre que escupe a la raíz de la que viene es un hombre podrido. Ahora, si me disculpas, tengo cosas más importantes que hacer. La puerta es por allá. Héctor me contó que Sergio salió de esa casa pálido como un muerto. El hombre cuyo respeto había buscado con tanto ahínco no solo le había negado la ayuda, sino que le había dado una lección de moral que lo dejó hecho pedazos. Le había confirmado lo que él, en el fondo, siempre supo, que era un fraude. Cuando mi compadre me lo contó, mientras comíamos unos tacos de carnitas en un puesto del mercado, no sentí alegría, sentí una profunda amargura. Mi hijo había tenido que ir a casa de un extraño para que le enseñaran el valor del respeto a un padre, un valor que yo, al parecer, no había sabido inculcarle. El plazo de 72 horas se cumplió. Pero el lunes por la mañana, en lugar de una notificación de embargo, a la oficina de Sergio llegó otro sobre. Era de Inversiones y Recuperaciones del Norte. Adentro no había una amenaza, sino una oferta. Una oferta que era, en su elegancia, la más cruel de las humillaciones. La carta, redactada por los mejores y más fríos abogados de Héctor, decía lo siguiente: Estimado señor Villanueva, nuestro cliente, reconociendo su precaria situación financiera y con el fin de evitar un litigio largo y costoso para ambas partes, está dispuesto a considerar una alternativa a la liquidación judicial. Le ofrecemos, por tanto, adquirir la totalidad de los activos y pasivos de su empresa Synergy Tech, incluyendo el nombre comercial, la cartera de clientes y el mobiliario de oficina, por la cantidad simbólica de $1 mexicano, a cambio de la condonación total e incondicional de su deuda con nuestra representada. Era una obra de arte diabólica. No le dejaba escapatoria. Si aceptaba, perdía su empresa, su sueño, todo, pero salvaba su nombre. Quedaría libre de deudas, pero reducido a la nada. Si no aceptaba, lo perdería todo igualmente, a través del embargo, pero además quedaría con una deuda millonaria y una reputación destruida para siempre en el mundo de los negocios. Le ofrecían la oportunidad de elegir su propio veneno, una muerte rápida y silenciosa, o una lenta y agónica. Me imagino a Sergio en su oficina esa noche, solo, las luces de la ciudad brillando afuera, indiferentes a su drama. La oficina que era su templo, su símbolo de poder, ahora se sentía como una tumba. El sillón de piel, la mesa de diseño, el bar con botellas caras, todo se había convertido en un decorado teatral a punto de ser desmontado. Sobre la mesa, el contrato de compraventa, una sola página, y al final, una línea punteada esperando su firma. El precio de su empresa, de sus años de soberbia, de sus humillaciones a un viejo conserje, era de un solo peso. Tomó su pluma de oro, la misma que yo no quise levantar del suelo. Sus manos, que siempre se habían movido con tanta seguridad y arrogancia, ahora temblaban. Acercó la punta al papel, y supo, en ese instante, que su misterioso y despiadado enemigo había ganado la guerra. La punta de la pluma de oro tembló sobre el papel por un segundo, como la aguja de un sismógrafo registrando el derrumbe de un mundo. Luego, con un movimiento lento, resignado, mi hijo firmó. No hubo rabia en su gesto, no hubo un último arrebato de orgullo, solo un vacío inmenso, el vacío de un hombre que acaba de reconocer su derrota total y absoluta. Firmó la sentencia de muerte de Synergy Tech, la empresa que llevaba su arrogancia por nombre. Y con esa firma también sentenció su propia vida de apariencias.
Guardó la pluma en el bolsillo de su saco, se reclinó en su sillón de piel y se quedó mirando el techo, como si esperara que se desplomara sobre él. El juego había terminado. Al día siguiente, a las 9 en punto de la mañana, la realidad llegó a su puerta. No con abogados ni con notificaciones judiciales. Llegó en la forma de 3 personas. Un hombre joven, de unos 35 años, con un traje gris impecable y una mirada que no admitía réplica. Y 2 mujeres con carpetas y tabletas electrónicas. Eran el equipo de transición de Inversiones y Recuperaciones del Norte. El joven, que se presentó como el licenciado Morales, el nuevo administrador temporal, fue educado, pero implacable. «Señor Villanueva», dijo con una frialdad que helaba, «le agradecemos su cooperación. A partir de este momento, le pedimos que por favor desaloje esta oficina. Necesitamos que nos entregue las llaves del edificio, las claves de acceso a los servidores y todos los documentos financieros de la empresa. Tiene 1 hora para recoger sus efectos personales». Sergio, que había pasado la noche en vela bebiendo whisky en su oficina, solo asintió, como un autómata. Se levantó y empezó a meter sus cosas en una caja de cartón. El portarretratos con la foto de su boda, sus trofeos de golf, sus libros de gestión empresarial con títulos pomposos como El arte de la guerra en los negocios. Mientras lo hacía, sus empleados, la gente que un día lo había adulado y temido, pasaban frente a la puerta de cristal de su oficina y lo miraban. Lo miraban con esa mezcla de curiosidad morbosa, alivio y un poco de desprecio, que se reserva para los reyes caídos. Nadie se acercó a despedirse, nadie le ofreció ayuda. En el mundo de los negocios, como en la selva, cuando un líder cae, la manada simplemente sigue adelante. Cuando su caja estuvo llena, caminó por última vez por el pasillo que había sido su reino. Pasó junto a la sala de juntas donde había humillado a tantos. Pasó junto a la recepción donde había gritado a tantas secretarias. Al llegar a los elevadores, el licenciado Morales lo detuvo. «Una última cosa, señor Villanueva. Su coche, el BMW que está en el estacionamiento, es un activo de la empresa. Tendrá que dejar las llaves». Esa fue la estocada final. Le quitaron hasta su carruaje. Sergio, sin decir una palabra, sacó las llaves del bolsillo y se las entregó. Luego, con su caja de cartón en los brazos, salió por la puerta principal del edificio, la misma puerta que yo había trapeado tantas veces. Salió a la calle, bajo el sol de mediodía, y se quedó ahí, desorientado, mientras el valet parking le entregaba las llaves de su coche a otro hombre. Mientras todo esto ocurría, yo no estaba celebrando. El sabor de la victoria me resultaba amargo. Me levanté temprano como siempre. Fui al mercado de la colonia, al puesto de Doña Lupe. Le compré jitomates, cebollas, chiles serranos. Olí el cilantro fresco, sentí el peso de los aguacates en mi mano. Quería rodearme de cosas reales, de olores y sabores honestos. Luego fui a la iglesia del barrio, una pequeña parroquia siempre llena de viejitas rezando. Compré una veladora y se la prendí a mi difunta Marta. Me arrodillé en una banca de madera y hablé con ella en silencio. «Perdóname, vieja, perdóname por no haber sabido educarlo mejor, por haberte fallado en mi promesa de hacer de él un hombre de bien». No sentía triunfo, sentía una profunda tristeza de padre. La tristeza de haber tenido que podar el árbol que yo mismo planté porque había crecido torcido. Sergio, por su parte, pasó los siguientes días en un limbo. Su esposa, al enterarse de que lo había perdido todo, le dio la espalda. «Yo no me casé con un fracasado», le dijo, y se fue a casa de sus padres llevándose los muebles caros y las joyas. Él se quedó solo en el departamento vacío, con el eco de sus propios fracasos. Pero una obsesión lo mantenía en pie, saber quién lo había destruido. ¿Quiénes eran los dueños de Inversiones del Norte? Gastó los últimos pesos que le quedaban en pagarle a su antiguo abogado para que investigara. La investigación fue un callejón sin salida. «Olvídalo, Sergio», le dijo el abogado por teléfono una semana después. «Esta gente son profesionales. La empresa está registrada a través de una red de prestanombres en Monterrey, pero el dinero viene de un fideicomiso en las Islas Caimán.
Quien sea que te hizo esto es un fantasma. Es alguien con un poder y un rencor que no te puedes ni imaginar. Mi consejo, no le rasques más. Hiciste un enemigo muy peligroso. Desaparece por un tiempo. La palabra fantasma se le quedó grabada. Un enemigo sin rostro lo había cazado y aniquilado con una precisión quirúrgica. Y entonces, cuando ya no le quedaba nada ni nadie, cuando había tocado el fondo más profundo, hizo lo que nunca pensó que haría. Se tragó el último gramo de su orgullo y decidió buscar a la única persona en el mundo que, pensaba él, no podría rechazarlo: a su padre. No sabía que me habían despedido. En su mente, yo seguía siendo el viejo conserje, el inútil, pero al fin y al cabo, su padre. Pensó que podría vivir conmigo un tiempo en mi humilde departamentito, mientras se recuperaba. Tomó el metro, el mismo que yo tomaba todos los días. El viaje fue una revelación para él. El calor, los empujones, los olores, la multitud. Era un mundo que no conocía. Llegó a Ecatepec. La pobreza del barrio lo golpeó en la cara. Preguntó por la vecindad donde yo vivía. La gente lo miraba con desconfianza, a él con su ropa de marca ahora arrugada y su cara de niño rico perdido. Finalmente encontró el lugar. Subió las escaleras hasta la azotea y tocó la puerta de mi cuarto, una puerta de lámina que apenas se sostenía. Yo le abrí. Nos quedamos mirando un segundo en silencio. Él, con su caja de cartón en las manos, el símbolo de su derrota. Yo, con mi mandil puesto, porque estaba a punto de prepararme la comida. Se veía más viejo, más delgado. La soberbia se había desvanecido de sus ojos. Solo quedaba un cansancio infinito. «Papá», empezó a decir, con la voz quebrada, «necesito ayuda. Necesito un lugar donde quedarme. Lo perdí todo». Yo lo miré con calma, no con lástima, no con rencor, solo con una tristeza profunda. «Lo sé, hijo», le dije suavemente, «ya me enteré». Justo en ese momento, por el pasillo de la azotea, apareció doña Elvira. No sabía que Sergio estaba ahí. Venía con una pequeña olla en las manos, echando vapor. «Don Robertito», me dijo con su sonrisa de siempre, «le traje un caldito de pollo del que le gusta, para que coma bien, que se me anda enflacando». Me entregó la olla. «Gracias, Elvirita, Dios se lo pague». Ella vio a Sergio parado en la puerta y se apenó. «Ay, perdón, no sabía que tenía visita». «No se preocupe, es mi hijo», le dije. Sergio miraba la escena confundido. Miraba a la humilde mujer que me traía un caldo de pollo. Miraba mi cuarto miserable. Miraba a su padre, el conserje despedido. Y algo en su mente empezó a hacer cortocircuito. Recordó habernos visto juntos en los pasillos de la Torre Diamante. Recordó el fajo de billetes que le di a ella como propina. Recordó mi extraña calma cuando me despidieron. Pero no podía ser, era imposible, era una locura. Él todavía no entendía, pero por primera vez una semilla de una duda terrible, monstruosa, acababa de ser plantada en su mente. Le serví un plato de caldo de pollo en una taza de peltre despostillada, el mismo caldo que me había traído doña Elvira. Se lo puse en la mesita de madera, la única que tenía. «Come, mijo», le dije, «debes tener hambre». Él miró el plato humeante como si nunca hubiera visto comida en su vida. Tomó la cuchara con manos temblorosas y dio un sorbo. Y entonces se rompió. Empezó a llorar. No como un hombre, sino como un niño. Un llanto silencioso, convulso, que le sacudía todo el cuerpo. Lloraba por su casa perdida, por su coche de lujo, por su esposa que lo había abandonado. Lloraba por su orgullo hecho pedazos. Lloraba por todo, excepto por la razón verdadera de su desgracia. Yo lo dejé llorar. Me senté en el catre y esperé, sorbiendo mi propio caldo. No había prisa. El tiempo, mi viejo amigo, ahora trabajaba para mí. Cuando las lágrimas se le secaron, empezó a hablar. Me contó su versión de la historia, una historia donde él era la víctima.
Un fantasma, papá, decía con la voz rota. Fue una empresa fantasma, Inversiones del Norte. Aparecieron de la nada y me compraron todas las deudas. Me ahogaron. Alguien con mucho poder, con mucho dinero, me quería destruir. Y no sé por qué, no sé a quién le hice tanto daño. Escucharlo era una ironía dolorosa. Se preguntaba a quién le había hecho daño y me lo preguntaba a mí, al hombre al que había humillado hasta el cansancio. Pero yo seguí en silencio. Dejé que sacara todo el veneno, toda la autocompasión. Era parte de la lección. Un hombre primero debe vaciarse de sus mentiras para poder llenarse de la verdad. Mientras hablaba, sus ojos, inquietos, recorrían mi cuarto miserable. Se posaban en las paredes desconchadas, en la ropa colgada de un clavo, en la parrilla eléctrica, buscando quizás una explicación a su propia caída. Y entonces su mirada se detuvo en la mesita. Allí, junto a la sal y a un periódico viejo, había una carpeta de cuero fino, color vino, que yo había dejado ahí a propósito. En la esquina inferior derecha tenía un pequeño logo dorado, casi imperceptible, pero inconfundible para cualquiera que estuviera en el negocio de la construcción. Las iniciales HS de Héctor Solís y Asociados, la firma de abogados más poderosa del ramo, la firma de mi compadre. Sergio se quedó callado a media frase, tragó saliva. ¿Qué es eso, papá?, preguntó, señalando la carpeta con un dedo tembloroso. ¿De dónde sacaste eso? Yo tomé la carpeta con calma, la abrí y la volví a cerrar, como si no tuviera importancia. Ah, esto, son unos papeles viejos de un amigo, le dije. Cosas de la construcción, ya sabes, recuerdos. La dejé de nuevo sobre la mesa, al alcance de su vista. Él no dijo nada más, pero su mente, pude verlo en sus ojos, trabajada a 1000 por hora. Mi padre, el conserje, con documentos de la firma de Héctor Solís, el magnate, no tenía sentido. La pieza no encajaba en su rompecabezas. Empezó a buscar otras explicaciones. Tal vez mi padre se había encontrado esos papeles. Tal vez Héctor Solís también era su enemigo y lo estaba usando a él. Cualquier teoría era más plausible que la verdad. Se quedó a dormir esa noche. Le ofrecí mi catre, pero no quiso. Dijo que dormiría en el suelo sobre unas cobijas. Era su primer acto de penitencia, aunque él no lo supiera. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ir al mercado. No tardo, mijo, hay café en la lumbre. Lo dejé solo a propósito. Le di tiempo. Le di la oportunidad de que su curiosidad venciera a su miedo. Sabía que no se resistiría. Y no se resistió. Cuando volví, 1 hora después, con una bolsa de pan y un poco de queso, lo encontré en medio del cuarto. No estaba barriendo, estaba registrando. Tenía la puerta de mi viejo ropero de madera abierta. Había sacado mis pocas camisas, mis pantalones. Buscaba algo, cualquier cosa que le diera una pista sobre su enemigo fantasma. Y lo encontró. Pero no encontró lo que buscaba. Encontró algo mucho peor. Algo que destruyó su realidad en un segundo. En el suelo, a sus pies, había una vieja carpeta de cartón, atada con un cordón. Una carpeta que yo había guardado en el fondo del ropero. En la portada, con mi letra de ingeniero, ponía Torre Diamante, proyecto ejecutivo y memoria de cálculo. Sergio la había abierto, y ahora estaba ahí, sentado en el piso, rodeado de los planos originales del edificio, de las copias de los contratos de construcción, de los permisos de obra. Y en cada uno de esos documentos, en la sección que decía propietario inversionista principal, había una firma clara, fuerte, que él conocía, pero que nunca había asociado conmigo. Roberto Villanueva Solís. Levantó la vista del papel y me miró. Su cara era una máscara de horror. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Sus ojos iban de los planos en el suelo a la parrilla eléctrica, de los contratos millonarios al catre desvencijado, del nombre Roberto Villanueva a mi rostro de viejo conserje. Y en ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con la violencia de una explosión.
La Torre Diamante, Inversiones del Norte, la carpeta de los abogados de Héctor Solís, el dinero que le di a doña Elvira, mi calma ante el despido, mi frase, hay que limpiar el terreno, el fantasma, el enemigo sin rostro, el hombre que lo había destruido con una precisión aterradora. Era yo, su padre, el viejo inútil. Dejé la bolsa con el pan sobre la mesa. El silencio en el cuarto era tan denso que se podía tocar. Él seguía en el suelo, temblando, sin poder articular palabra, ahogado en la comprensión de una verdad que era demasiado monstruosa para su pequeña y arrogante visión del mundo. Me acerqué a él, me paré frente a él. Él levantó la vista, y en sus ojos vi el terror puro de quien se da cuenta de que el ratón con el que había estado jugando era en realidad un tigre. No esperé a que me preguntara, ya no hacía falta. Con la misma voz tranquila con la que le había ofrecido un plato de caldo, le hice la pregunta final. Las palabras se quedaron flotando en el aire denso y polvoriento de mi cuarto. ¿Ya entendiste, mijo? No era una pregunta de soberbia, no era el te lo dije de un vencedor. Era la pregunta de un padre cansado, un padre que había tenido que demoler su propia casa para salvar los cimientos. Sergio levantó la vista del suelo. Sus ojos, esos ojos que siempre me habían mirado con una mezcla de fastidio y superioridad, ahora me miraban con un terror reverencial, como si estuviera viendo a un dios antiguo y terrible que hubiera decidido bajar a la tierra. No podía hablar, solo asentía lentamente con la cabeza, una y otra vez, mientras las lágrimas, ahora sí, las lágrimas de la comprensión, empezaban a correr por sus mejillas. Me senté en el catre, frente a él. El sol de la mañana entraba por la ventana, dibujando un rectángulo de luz en el suelo, justo sobre los planos esparcidos de la Torre Diamante, el monumento a su arrogancia y a mi secreto. Y entonces empecé a hablar, con calma, sin un solo grito, porque la verdad, cuando por fin sale a la luz, no necesita levantar la voz. Yo no quería tu dinero, Sergio, le dije. Nunca lo quise. El dinero es papel, se quema, se lo lleva el viento. Yo quería algo que no se puede comprar. Quería tu respeto. El respeto que un hijo le debe a su padre, no por lo que tiene, sino por lo que es. ¿Tú crees que yo no sabía lo que decías de mí a mis espaldas? ¿Que era un viejo avaro, un ranchero ignorante que no sabía disfrutar su fortuna? Lo sabía todo, y me dolía, claro. Pero lo que más me dolía no era tu burla, era tu ceguera, tu incapacidad para ver el trabajo, el sacrificio, los años de friegas que había detrás de cada peso que tú despilfarrabas. Él seguía en el suelo, sin moverse, escuchando cada palabra como si fueran sentencias. Tú me llamaste inútil frente a tus socios. ¿Sabes cuál es la ironía, hijo? Que esos socios tuyos, esos hombres a los que querías impresionar, cenaron la semana pasada con Héctor Solís en el Club de Industriales. ¿Y sabes para qué? Para rogarle, casi de rodillas, que les diera el contrato para construir la nueva ala de uno de mis hospitales en Monterrey. El mundo que tú creías tan grande, Sergio, es solo una pequeña pecera, y tú ni siquiera sabías quién era el dueño del agua. Me detuve un momento, dejé que el peso de esa revelación lo aplastara. Y sí, yo también tuve la culpa, continué, y mi voz se quebró un poco por primera vez. Tu madre, que Dios la tenga en su gloria, me lo advirtió 1000 veces. Le estás dando todo, Roberto, no le estás enseñando a necesitar nada. Y yo, en mi orgullo estúpido, pensaba que ese era mi trabajo como padre, protegerte del mundo. Pero no te protegí, te hice débil, te convertí en un hombre que confunde el valor de las cosas con su precio, un hombre que cree que una pluma de oro lo hace más importante, un cascarón brillante pero vacío por dentro. Se cubrió la cara con las manos, sus hombros se sacudían. Por primera vez no lloraba por él, lloraba por lo que había sido, por lo que nunca fue. Por eso lo hice, le dije, y mi voz volvió a ser firme. Yo no te quité tu empresa para destruirte.
Te la quité para darte una oportunidad. La única oportunidad real que has tenido en tu vida. La oportunidad de empezar de cero, de construir algo tuyo de verdad, con tus propias manos como hice yo. Te quité todo lo falso, hijo, para ver si adentro, muy adentro, todavía quedaba algo de verdad. Y entonces él habló, con la voz ahogada, mirando el piso, sin atreverse a mirarme a mí. No pidió perdón, dijo algo mucho más honesto. Tenías razón, papá, susurró. Tenías razón en todo. No quedó nada. Soy un fraude, un cascarón vacío, como dijiste. No sé hacer nada. No sé quién soy. Esa confesión, esa aceptación de su propia nada, fue el sonido más doloroso y a la vez más esperanzador que había escuchado en mi vida, porque solo cuando un hombre admite que está completamente perdido, puede empezar a buscar un camino. Me quité mi viejo reloj Citizen de la muñeca. La correa de metal estaba gastada, el cristal rayado. Se lo puse en la mano. Este reloj me lo compré el día que firmé mi primer contrato grande. Me costó la mitad de lo que gané. Me costó el sudor de mi frente. Por eso, en 40 años, nunca se ha detenido. Las cosas que se ganan con esfuerzo duran, Sergio. Las que se aparentan, las que se piden prestadas, esas se deshacen como el humo. Me levanté y fui hacia la pequeña parrilla eléctrica. Puse un poco más de café a calentar. Mi espalda tronó. Héctor tiene un proyecto nuevo, le dije, dándole la espalda para que no sintiera que lo estaba mirando. Está construyendo unas viviendas de interés social en Chalco, unas casas para gente trabajadora. Necesitan un bodeguero, alguien que reciba el material, que cuente los sacos de cemento, que revise las varillas, alguien que cargue cuando haya que cargar, y que barra cuando haya que barrer. El sueldo es una miseria. El trabajo empieza a las 6 de la mañana y termina cuando el sol se mete, y el sol, en Chalco, pega como si te odiara. Dejé que la descripción del trabajo flotara en el aire. Luego me volví y lo miré. Tienes dos opciones, hijo. O empiezas mañana mismo como bodeguero, o ahí está la puerta. La calle es grande. Y ahora sí, por primera vez en tu vida, estás completamente solo. Tú decides, es tu primera decisión de hombre. Se quedó en silencio por un largo rato. Miraba el reloj en su mano, luego sus propias manos, suaves, sin un solo callo, manos de gerente, manos inútiles. Luego, muy lentamente, se puso de pie. Caminó hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero en ellos había algo nuevo, una luz tenue, frágil, la luz del que ha tocado fondo y ha decidido no ahogarse. Se paró frente a mí y por primera vez me miró de frente, de igual a igual. Sí, papá, dijo, y su voz, aunque baja, ya no temblaba. Acepto el trabajo. No fue la aceptación de un empleo, fue la aceptación de su sentencia, de su penitencia, de su única oportunidad de redención. A la mañana siguiente no hubo despedidas ni abrazos, solo un silencio denso, cargado de todas las cosas que nunca nos habíamos dicho. Yo me levanté a las 4, como siempre, para prepararle un poco de café y un par de tacos de frijoles para el camino. Él se levantó poco después. Se puso la ropa más vieja que tenía, unos pantalones de mezclilla y una camisa que alguna vez fue blanca. Se calzó unos tenis que claramente no estaban hechos para el trabajo duro. Se veía fuera de lugar, como un actor con el vestuario equivocado. Desayunamos en silencio. Cuando terminó, se levantó y dijo simplemente, «Bueno, me voy». Yo asentí. «Que te vaya bien, hijo». Se fue sin mirar atrás. Lo vi caminar por el pasillo de la azotea, una silueta recortada contra el cielo todavía oscuro de Ecatepec, y me pregunté si volvería. Ese primer día, para él, debió ser un infierno. Me lo contó Héctor semanas después, a quien a su vez se lo contó el maestro de obras, un viejo amigo nuestro llamado Ismael Ramírez. Chalco, a las 6 de la mañana, es un mundo aparte.
Un mundo de polvo, de diésel, de hombres con caras curtidas por el sol que se mueven con la prisa del que sabe que si no trabaja, no come. Sergio llegó puntual, perdido, desorientado. El maestro Ramírez, un hombre bajo, fornido, con brazos como troncos de árbol y una mirada que no se andaba con rodeos, lo estaba esperando en la entrada de la obra. «Así que usted es el recomendado», le dijo, mirándolo de arriba a abajo sin disimular su desprecio. «Aquí no hay licenciados ni niños bonitos, joven, aquí hay hombres. A ver si usted resulta ser uno. Su chamba es esa bodega. Quiero un inventario de cada clavo, cada varilla, cada saco de cemento para el final del día. Y si terminas antes, agarras una pala y te pones a ayudar con la zanja. ¿Entendido?» Sergio solo pudo asentir. Pasó las primeras horas tratando de descifrar las notas de entrega, confundiendo la varilla de media con la de 3/4, sin saber la diferencia entre un bulto de mortero y uno de yeso. Los albañiles pasaban a su lado, lo miraban con una mezcla de burla y curiosidad, y le pedían material con apodos que lo hacían sentir como un insecto. «Órale, fresita, pásame 2 de cemento». «Güey, ¿te vas a quedar ahí parado todo el día o qué?» Al mediodía, el sol caía a plomo. El sudor le empapaba la camisa. Las manos, suaves y acostumbradas al teclado de una computadora, ya le ardían por el roce de los sacos. Se sentó en un rincón a comer los tacos fríos que yo le había preparado, mientras los demás trabajadores comían juntos, riendo, compartiendo su comida en un círculo del que él estaba explícitamente excluido. Héctor me dijo que ese primer día, a la hora de la comida, Ismael lo vio a punto de quebrarse, a punto de levantarse y mandarlo todo al diablo, pero no lo hizo. Se tragó su orgullo junto con el último bocado de taco frío y volvió al trabajo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sergio no renunció. Se mudó a un cuartucho de renta cerca de la obra, un cuarto más pequeño y feo que el mío. Cada día era una batalla contra su propio cuerpo, que le dolía de pies a cabeza. Una batalla contra la humillación de recibir órdenes de hombres a los que antes no habría dignado ni mirar. Y una batalla, la más dura, contra el fantasma de quien había sido. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar en él. Empezó a aprender. Aprendió a diferenciar los materiales. Aprendió a cargar los sacos de cemento usando el peso de su cuerpo, no la fuerza de sus brazos. Aprendió a hablar el lenguaje de la obra, un lenguaje hecho de albures, de gritos y de una extraña camaradería. Y empezó a valorar cosas en las que nunca antes había pensado. El sabor de una Coca-Cola helada después de 8 horas bajo el sol. La sombra de una barda a mediodía. El silencio al final de la jornada, cuando las máquinas se apagaban y solo se oía el viento. Venía a verme los domingos. Llegaba sucio, cansado, oliendo a polvo. Se sentaba en mi catre y yo le servía un plato de sopa. Apenas hablábamos. «¿Cómo te fue?», le preguntaba yo. «Pesado», respondía él. «¿Y a ti?». «Igual que siempre». Pero en ese silencio había una comunicación nueva. Ya no había barreras de estatus. Éramos solo 2 hombres, 2 trabajadores, compartiendo una comida sencilla al final de la semana. Un domingo noté que se miraba las manos. Tenía las palmas llenas de ampollas reventadas y callos incipientes. «Me duelen», dijo, casi en un susurro. «Sí», le respondí, «así es al principio. Luego te acostumbras. Y un día te das cuenta de que ya no puedes vivir sin ese dolor, porque es el dolor de hacer algo, de construir». El punto de inflexión, según me contó Ismael, ocurrió un martes. Una tormenta de esas de verano se soltó de repente, con un viento que parecía que se iba a llevar el mundo. Una sección del andamio del 2º piso, mal asegurada, se vino abajo con un estruendo terrible. Un muchacho, un albañil joven de Oaxaca, no alcanzó a quitarse, y una viga de metal le aplastó la pierna. Todos se quedaron paralizados por el susto, pero Sergio no. En el caos, mientras todos corrían sin saber qué hacer, él actuó. Usó su cerebro de gerente, el que antes usaba para coordinar juntas inútiles.
«Tú, llama a una ambulancia», le gritó a uno. «Ustedes dos traigan la caja de herramientas y una barreta para hacer palanca. Don Ismael, necesito trapos limpios para detener la hemorragia». Organizó a la cuadrilla con una autoridad que no venía de la arrogancia, sino de la urgencia. Él mismo se metió debajo de los fierros retorcidos para hablar con el muchacho herido, para mantenerlo consciente. Cuando llegó la ambulancia, él ya había coordinado todo. Había despejado el camino, tenía la información del herido lista. Hizo lo que un jefe de verdad hace. Se hizo cargo. Esa tarde, cuando el peligro ya había pasado y el muchacho iba camino al hospital, estable, los trabajadores lo miraban diferente. Ya no era el fresita, ya no era el recomendado, era uno de ellos. Al final de la jornada, el maestro Ramírez se le acercó. Llevaba 2 cervezas heladas en la mano. Le ofreció una a Sergio. Hoy sí trabajó como un hombre joven. No que joven, hoy trabajó como un jefe, de los de antes, le dijo. Se sentaron juntos en una pila de tabiques a ver el atardecer. Los otros trabajadores se fueron acercando, uno por uno, y se sentaron con ellos, compartiendo el silencio y la cerveza. Era la primera vez que lo incluían en su círculo. Esa noche, cuando se quedó solo, Sergio se miró las manos, sucias, arañadas, con los callos ya endurecidos. Le dolían, pero era un dolor bueno, un dolor con propósito. Levantó la muñeca y miró el viejo reloj Citizen que le había dado. El segundero avanzaba metódico, incansable. Tic-tac. Por primera vez en su vida, no sintió la urgencia de que el tiempo pasara más rápido para llegar a la quincena o a las vacaciones. Sintió la plenitud de un solo día, un día ganado a pulso. Y en ese momento, rodeado de sacos de cemento y del olor a tierra mojada, mi hijo, por fin, empezó a construir algo que era verdaderamente suyo: el respeto por sí mismo. Pasó un año entero en el que las estaciones cambiaron sobre el Valle de México, y con ellas también cambió mi hijo. Yo seguía mi vida en Ecatepec. Mi rutina no varió mucho: el mercado, la iglesia, las pláticas con los vecinos. A veces, por las tardes, me sentaba en una banca del parque a ver a los niños jugar fútbol con una botella de plástico. Ya no sentía ese peso en el alma. La herida seguía ahí, claro, esas heridas nunca cierran del todo, pero ya no sangraba. Era una cicatriz vieja que me recordaba el precio de mis errores y la dureza de mis lecciones. De Sergio sabía poco, solo lo que me contaba Héctor por teléfono de vez en cuando. «Ahí la lleva tu muchacho», me decía. «El maestro Ramírez está muy contento con él. Dice que tiene buena cabeza, que aprende rápido. Ya no es el bodeguero, ahora es su ayudante de obra, su sombra. Le está enseñando a leer los planos, a sacar los niveles. Dice que nunca se queja». Esas noticias eran mi único consuelo, la prueba de que mi apuesta arriesgada, mi cirugía a corazón abierto, quizás, solo quizás, estaba funcionando. Un domingo por la tarde, estaba yo en mi cuarto remendando una de mis camisas viejas cuando tocaron a mi puerta. Fui a abrir. Era él, Sergio. Me sorprendió el cambio. Ya no era el hombre de traje, de piel suave y mirada arrogante. Tampoco era el muchacho derrotado que había llegado a mi puerta un año atrás. El hombre que estaba parado frente a mí era más delgado, pero más fuerte. Su piel estaba tostada por el sol, sus brazos eran fibrosos, y en su cara, antes una máscara de estrés y soberbia, ahora había una calma extraña, una serenidad que nunca le había visto. Y en sus manos traía una bolsa de papel de estraza que olía a gloria, a carnitas recién hechas del mercado de la Merced. «Hola, papá», dijo, con una media sonrisa. «Traje para cenar y unos refrescos». Lo dejé pasar. Se movía con una confianza nueva en mi pequeño cuarto, como si ya no le avergonzara la pobreza. Sacó las carnitas, las tortillas, el guacamole que también traía, y lo puso todo sobre mi mesita de madera. Cenamos juntos, en silencio al principio, como siempre. Pero esta vez, el silencio no era incómodo, era un silencio de compañerismo. Y entonces empezó a hablar, pero no de él, no de sus penas ni de sus logros. Empezó a hablar de la obra, con una pasión que me recordó a mí mismo cuando tenía su edad.
Me habló del problema que tuvieron con una cimentación, porque el suelo era muy fangoso. Me habló del maestro Ramírez, de su sabiduría para tratar a la gente. Me habló de los trabajadores, de sus historias, de sus familias. Son buena gente, papá. Gente que se parte el lomo todos los días por un sueldo miserable, y aún así, siempre tienen una sonrisa, siempre comparten su taco contigo. Yo no sabía que existía gente así. Lo escuché, y por primera vez en 40 años, no estaba escuchando a un gerente hablar de números, ni a un niño rico quejarse de sus caprichos. Estaba escuchando a un constructor, a un hombre que estaba aprendiendo a amar el oficio. Le hice preguntas sobre los materiales, sobre los tiempos de entrega, sobre la estructura, y él me respondía con conocimiento, con detalles técnicos. Discutimos sobre la mejor manera de colar una losa. Le di un par de consejos que aprendí a la mala, con mis propios errores. Y por una hora, en ese cuartucho de azotea en Ecatepec, no éramos un padre que había castigado a su hijo. Éramos dos constructores, dos hombres, hablando de lo único que importaba, el arte de levantar algo de la nada. Cuando terminamos de cenar, recogió los platos. Mientras lavaba los pocos trastes en mi pequeño fregadero, dijo, sin voltear a verme, el muchacho que se accidentó con el andamio, el de Oaxaca, ya regresó a trabajar. La empresa le pagó toda la recuperación. Y los muchachos hicieron una colecta para ayudar a su familia mientras él no podía mandarles dinero. El maestro Ramírez me dejó organizar la colecta. Se quedó callado un momento. Se siente bien. Hacer algo por alguien más. Se siente real. Asentí en silencio. Cuando terminó se secó las manos y se sentó de nuevo frente a mí. Hubo una pausa larga. Luego hizo algo que no esperaba. Se quitó de la muñeca mi viejo reloj Citizen, el que le había dado el día que aceptó el trabajo. Lo puso sobre la mesa entre nosotros. El tic-tac del segundero era el único sonido en el cuarto. Creo que esto te pertenece a ti, papá, dijo, con la voz baja. Yo todavía no me lo he ganado. Tomé el reloj. Sentí el peso del acero familiar en mi palma. Miré su carátula gastada, testigo de toda mi vida. Luego miré a mi hijo. Miré sus manos, ahora sí, manos callosas, con cicatrices y uñas rotas, manos de hombre. Y supe que sí se lo había ganado. Le extendí la mano con el reloj dentro. Un hombre necesita saber qué hora es, le dije. Y tú, hijo, ya eres un hombre. Quédatelo, te lo ganaste. Él dudó, pero luego vio algo en mis ojos. Tomó el reloj y se lo volvió a poner en la muñeca. Y en ese gesto, en ese simple intercambio de un viejo reloj de acero, se cerró el círculo. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, no hubo un «perdóname, papá». No hacía falta. El perdón ya se había construido, ladrillo a ladrillo, saco de cemento a saco de cemento durante el último año. Bueno, dijo, poniéndose de pie, ya es tarde, tengo que madrugar mañana. Ándale pues, mijo, le respondí, con cuidado. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse, se detuvo y se volvió. Gracias, papá. No hay de qué, le dije, para eso estamos. Y se fue. Ahora estoy aquí, sentado en la misma banca del parque de siempre. Es domingo por la tarde, el sol ya está bajando, pintando el cielo de naranja. Veo a doña Elvira, mi amiga, mi compañera de batallas silenciosas. Está empujando a su nieto en el columpio. Me ve, me sonríe y me saluda con la mano. Le devuelvo el saludo. Me siento en paz. No volví a la riqueza, no me mudé de mi cuarto. Mi vida, para el mundo, sigue siendo la de un viejo anónimo. Pero ya no me siento solo. Miro mi muñeca. El lugar donde antes estaba mi reloj ahora está vacío. Y sonrío, porque me doy cuenta de que ya no lo necesito para ser el dueño de mi tiempo. Mi tiempo, ahora, es solo mío. Lleno de silencios, de recuerdos y de la extraña y tranquila alegría de saber que a veces, para construir a un hombre, primero hay que demoler a un niño rico. Y esa, al final, fue la obra más difícil, pero más importante de mi vida.
Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario, compadre. A veces, la lección más dura es también el mejor regalo.